Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Argentina elige a su nuevo presidente. Más de 35 millones de argentinos han sido llamados a las urnas este domingo para decidir al nuevo mandatario del país hispanoamericano. Lo hacen en un momento muy delicado a nivel económico, con la inflación a punto de alcanzar el 150%. Las encuestas dan al liberal Javier Milei como el gran favorito. Aún así, David Casado, buenas noches. Buenas noches. Tanto la candidatura del oficialista como la conservadora tienen algunas opciones. Argentina vive una de sus noches más inciertas desde la llegada de la democracia al país hace 40 años. Como bien decía Rubert, el objetivo es suceder a Alberto Fernández como presidente del país. Los principales candidatos a llegar a la Casa Rosada son tres: el liberal Javier Milei, uno de los peronistas y ministro de Economía, Sergio Massa, y Patricia Bullrich, exministra del gobierno de Mauricio Macri. A lo largo de la madrugada iremos conociendo detalles del recuento, por lo que recordemos, hay dos resultados. Uno que se conocerá en torno a las 3 de la madrugada, esos serán los primeros resultados, el conocido como escrutinio provisorio, pero el definitivo no llegará hasta 48 horas después, es decir, para el miércoles. La gran pregunta es, ¿qué necesitan los candidatos para ser presidente? La principal forma es obtener el 45% de los votos, algo más de 45 millones de apoyos, algo que, salvo sorpresa, hoy no se va a lograr. La otra posibilidad es que el candidato coseche entre el 40 y el 45%, algo más de 13 millones y medio de apoyos, pero la diferencia con el rival debe ser mayor a 10 puntos. Así que si se confirman todos los augurios, ninguno de los candidatos obtendrá los apoyos suficientes, por lo que se abrirá un nuevo escenario, el balotaje, que consiste en una segunda vuelta que está prevista para el 19 de noviembre. Bueno, pues estaremos muy pendientes, gracias David, a lo largo de la madrugada en estos comicios en Argentina que eligen a su nuevo presidente del gobierno. Mientras tanto, en Israel han llegado otros 14 camiones con productos de primera necesidad para los civiles que están en la franja. Han entrado por el paso de Rafah, en el sur de esa franja frontera con Egipto. Aún así, lo ha hecho con dificultades debido a que se han recrudecido los ataques entre los soldados israelíes y los terroristas de Hamás. Además, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha advertido a los terroristas libaneses de Hezbollah sobre las consecuencias si interviene en el conflicto contra Israel. No puedo decirles ahora si Hezbollah decidirá entrar de lleno en la guerra. Si Hezbollah decide entrar en la guerra, añorará la segunda guerra del Líbano. Cometerá el error de su vida. Lo paralizaremos con una fuerza que ni siquiera puede imaginar. Y el significado para Hezbollah y para el Estado del Líbano será devastador. Pero estamos preparados para cualquier escenario. A todo esto, tanto el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como Netanyahu han afirmado que continuará la ayuda humanitaria a Gaza. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Una nueva borrasca nos visita en España, nos va a dejar un día más de lluvias en buena parte de nuestro país, con un desplome de las temperaturas. Carla Otero, buenas noches. Buenas noches. Aunque ya se ha dejado notar en las últimas horas. La borrasca ha llegado este domingo a la península y se ha hecho notar en buena parte de Andalucía. Este era el momento en el que un árbol bastante grande caía encima de un coche en Jerez de la Frontera. Allí, en Cádiz, ha tenido que interrumpirse el tráfico del estrecho y se ha cortado la circulación en la autovía que une Cádiz y Sevilla. En Granada se ha tenido que desalojar la Alhambra y en Huelva, además de cancelarse varios partidos de fútbol, este lunes se quedan sin clases en la universidad. 10 comunidades, incluidas las Islas Canarias y todavía Andalucía, siguen en alerta por fuertes vientos y lluvias. La borrasca barrerá la península durante estos próximos días de sur a norte, así que tocará abrigarse y tener a mano el paraguas. Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Cuántas noches soñé que regresabas y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba y el que lloraba
Conocidas las noticias de las dos, una en Canarias. Fíjate que una simple flor como la de la amapola o una simple corteza como la del sauce esconden secretos capaces de aliviar el dolor desde el más agudo al más leve. Y es que en la amapola está el origen vegetal de la morfina y en la corteza del sauce el origen de la aspirina. De igual forma que una planta o un árbol son el origen de estos medicamentos que nos sanan y de algún otro que descubriremos esta noche, ¿sabías que las plantas también te pueden intoxicar e incluso matar? Descubrimos los peligros que esconden plantas o árboles como el almendro, o la soja, o la mandioca, esta última, la mandioca, una fuente clave en la alimentación de países tropicales. Todos ellos, almendro, soja, mandioca, contienen cianuro. Puedo decirte que no hay contusiones ni abrasiones, no hubo forcejeo. La mató algo tóxico. Cianuro potásico. Mortal. Un veneno de actuación rápida. Hoy en la noche de Arjona, plantas que te dan vida y que te la quitan y que están en el origen de medicamentos y de venenos. Su nombre rinde homenaje a un dios griego, al mismísimo Morfeo, el señor de los sueños y del descanso. El origen, su origen se encuentra en una planta, en la adormidera o también llamada amapola. Pero ¿quién y cómo descubre que la amapola escondía el secreto para acabar con el dolor agudo? Nos tenemos que situar en el año 1804, en un pequeño laboratorio de Alemania, donde Friedrich Saturner, un joven farmacéutico con una curiosidad insaciable y una mente ávida de descubrimientos, descubre la morfina. La mano en la herida. Estamos comprimiendo. Sí, aquí, esta es. ¿Qué hacemos, Wayne? ¿Qué hacemos? ¿Podéis ponerme un poco más de morfina? Más morfina, señor. De acuerdo, adelante. Hablemos de la morfina y para eso he contactado con el responsable del área del medicamento del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Él es Iván Espada. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo, a ti y a todos los oyentes. En primer lugar, ¿cómo funciona la morfina en nuestro cuerpo? Sabemos que nos quita el dolor, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo actúa? La morfina, digamos que hace una acción parecida a unas sustancias que tenemos en nuestro cuerpo y que muchos oyentes habrán oído hablar de ellas, como son los opioides endógenos, las endorfinas. Estas sustancias son unas pequeñas proteínas que actúan sobre unos receptores de nuestras neuronas y dan lugar a efectos importantes, pues como son, en primer lugar, la regulación del dolor, por el cual se usan, así como control sobre la actividad cardiovascular, el estrés o la respuesta inmune. La morfina es una sustancia que, como te digo, iguala estos efectos, actúa sobre estos receptores de opioides endógenos y da lugar a este efecto analgésico. O sea, actúa sobre receptores de nuestras neuronas. Oye, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Es decir, ¿cómo se descubre la morfina? ¿Cuál fue cómo fue el proceso? El proceso, como muchas veces en la vida, es a través de la observación de los hechos tradicionales que tenemos. Hay referencias de que ya se usaba la morfina desde el tercer milenio antes de Cristo, en la zona de Sumeria, la zona de Oriente Medio. En Egipto, por ejemplo, pues también ya se estaba utilizando la farmacopea egipcia del antiguo Egipto como analgésico. En base a estas observaciones, pues lo que hizo el doctor Saturner, como bien habéis comentado, es, pues ya se conocía este efecto analgésico, entonces él investigó este efecto del opio, que se obtenía de la dormidera, de la amapola, y aisló una sustancia, un ácido, que llamó ácido mecónico, que procede del griego mecon, que significa amapola. Posteriormente, desde este ácido mecónico, pues por procesos de extracción, pues obtuvo esta sustancia con efecto narcótico, con efecto hipnótico, produce sueño, y por tanto al producir sueño le llamó morfinum, en
en honor a este dios griego que hemos hablado, el dios del sueño, Morfeo. Qué bueno. Fíjese que usted se está remontando a muy atrás en la historia. ¿Cuáles fueron los primeros usos de la morfina? ¿Ya en entonces se utilizaba para, ser un inductor al sueño o para quitar dolores? Se usaba desde siempre como un analgésico potente. Como te digo, el papiro de Ebers, que ya aparece la primera farmacopea egipcia, estamos hablando de hace muchos siglos antes de Cristo, que aparece como sustancia para tratar procesos dolorosos. Aparte, en la antigua Grecia también se estaba usando pues para inducir el sueño. Muchas veces en estos templos de Asclepio, del dios de la medicina griega, se empleaba una serie de sustancias, de brebajes, que posiblemente contuvieran opio, para producir este sueño de los pacientes. Pero el opio se ha usado en infinidad de usos en muchas farmacopeas de la Edad Media y posteriores, en sustancias pues como el famoso láudano, que se usaba también para trastornos dolorosos y para conciliar el sueño. Uh-huh. Iván, hablamos de la amapola, claro, probablemente nuestros oyentes inmediatamente dibujen la amapola de hojas rojas, que es la que conocemos más aquí en España. ¿La morfina se encuentra en cualquier tipo de amapola? Porque creo que estamos hablando de la amapola blanca en este caso, ¿no? La amapola blanca, pero una especie concreta de amapola blanca, que es la especie que se llama Papaver somniferum, que es una especie muy característica, que tiene la flor blanca, pero además tiene, pues, la cabeza de la flor es una cabeza muy voluminosa y a partir de ahí se obtiene este opio. Pequeñas cantidades de morfina pueden aparecer en otras especies de amapola, pero en cantidades prácticamente inapreciables. La que conocemos aquí en España, esta amapola roja, ¿esa contiene opio? No, puede contener algunas trazas, pero no opio en suficiente cantidad como para poder obtener de ahí. Realmente donde se sale el opio es de la amapola blanca. En la amapola roja puede haber alguna presencia de algún alcaloide, pero como te digo, en muy pequeña cantidad. ¿Y solo se puede extraer de la amapola o ya se sintetiza en los laboratorios siguiendo otro proceso menos natural? El concepto natural muchas veces cuando hablamos de plantas medicinales es peligroso, pues porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en este caso de la morfina, que es una sustancia que es natural, pero es altamente potente. Entonces, quiero dejar claro que esta diferencia entre natural o sintético o menos natural, pues en este caso pues no tiene mucho sentido. Son sustancias, son medicamentos muy activos, tanto los naturales como los sintéticos. Tenemos sustancias naturales que salen del opio, pues que están presentes, por ejemplo, la morfina de la que estamos hablando, la oxicodona, que también es muy famosa, y también antitusivos de amplio uso, como es la codeína. Pero a partir de estas sustancias sí se han obtenido productos por síntesis, a partir de estos derivados, como el famoso fentanilo o también la metadona que todos conocemos. El fentanilo está en boca de todo el mundo, ¿no? Oiga, la morfina tiene sus propios desafíos, como el hecho de que puede llegar a ser adictiva. Ya lo hablaremos eso ahora a continuación, pero al margen del riesgo de la adicción, de terminar siendo uno adicto a esta sustancia, ¿qué otros efectos secundarios puede tener esta sustancia? Estamos hablando de un medicamento y yo no conozco ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. Todos tienen un efecto farmacológico y también tienen efectos secundarios. Lo más importante de la morfina, lógicamente, es esta posible dependencia que puede producir. La posible dependencia que está muy relacionada, en primer lugar, con la persona. No en todas las personas produce la misma dependencia, con la dosis y con la duración del tratamiento. Por lo tanto, es un medicamento, lógicamente, que requiere un control médico. Otras reacciones adversas muy importantes, muy frecuentes, aunque quizás no son tan graves, pues, por ejemplo, lógicamente, es una sustancia que va a producir somnolencia, que va a producir sueño, y algo muy habitual que a veces produce, sobre todo en personas que tienen que recurrir a este medicamento, sobre todo por temas de procesos dolorosos agudos, como en pacientes con cáncer, un estreñimiento muy intenso. Es, digamos así, las reacciones adversas más importantes. Okay, ¿y hay algo que la haya superado ante el dolor agudo? La morfina sigue siendo uno de los pilares básicos en el tratamiento de procesos dolorosos graves. Procesos dolorosos graves y que requieran la administración de un opioides. O sea, esto no está indicado para el tratamiento de cualquier proceso doloroso. O sea, tiene que ser algo ya especialmente significativo. La morfina, digamos que la tenemos en forma inyectable, por lo tanto no es fácil su administración. También en comprimidos de acción prolongada, que quizás no son tan útiles para tratamientos dolorosos agudos, intensos, como bien dices. Entonces, para estos recurren muchas veces a opioides de acción rápida, como puede ser el fentanilo. Entiendo. Bueno, nos ha quedado claro que la morfina tiene su origen en una planta, en la adormidera o amapola. Las mayores praderas de amapola se encuentran
de este tipo de amapolas en México, en Afganistán, donde su cultivo se ha enfocado a la extracción del opio, una droga que se puede fumar en pipa, en un porro o en papel de aluminio. Vamos a conocer las sensaciones que puede llegar a tener una persona que se administra la morfina como droga. Se lo hemos preguntado a la doctora Ana Ferrer. Ella es jefa de unidad de toxicología del Clínico de Zaragoza, es presidenta de la Fundación Española y Europea de Toxicología Clínica. Por tanto, sepamos las sensaciones que puede llegar a tener una persona que se administra morfina como droga. Bueno, la morfina, que es el principal alcaloide del opio, tiene como efecto, cuando se utiliza efectivamente como analgésico, fundamentalmente acabar con el dolor, pero cuando no se emplea como analgésico, sino con fines que podríamos llamar recreativos, lo que causa es un pico de un cierto grado de euforia o placer que describían los morfinómanos que la empleaban, sobre todo, hace un siglo prácticamente. La cuestión fundamental es que depende de la vía de entrada, sobre todo. La morfina por vía oral tiene una absorción retrasada y entonces produce un pico que no está al pico, que es un poco una meseta más lenta y por lo tanto con menos efecto agudo. Sin embargo, si se administra por vía parenteral, intramuscular, intravenosa o similares, sí que produce ese pico que sería análogo al que produce también la heroína. Sin embargo, en segunda instancia, si se sobrepasa la dosis, que es muy pequeña la que hace falta, en el entorno de los 100 o 150 miligramos, termina produciendo una depresión profunda del sistema nervioso central que incluye una depresión y potencial parada respiratoria. La heroína es la diacetilmorfina, o sea que en el organismo se metaboliza bastante rápidamente a morfina y el efecto, por lo tanto, es análogo, es el mismo tipo de efecto. O sea, es que son dos sustancias que tienen un efecto muy similar. La morfina dejó un poco de emplearse porque fue sustituida por la heroína en el mercado de drogas ilegales, pues después de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo sobre todo su impacto en España, en particular en los años 80 y 90, y lo que producía es lo que estoy comentando. O sea, cuando se administraba, que era la vía típica de administración por vía intravenosa, producía un pico placentero, que el problema era que era difícil de reproducir en veces posteriores, porque un efecto que tienen todas estas sustancias de tipo opiáceo o opioide es que tienen un alto grado de tolerancia, lo que quiere decir que cada vez hace falta subir más la dosis para tener el mismo efecto. Y eso es lo que finalmente conduce efectivamente a la adicción. Y ese es el problema fundamental de este tipo de sustancias empleadas con esos fines. Esto es lo que nos cuenta la jefa de unidad de toxicología del Clínico de Zaragoza. Vuelvo con Iván Espada, responsable del área de medicamento del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Hablaba yo que las grandes praderas donde se cultiva esta amapola blanca es en México y en Afganistán, al margen de estos países cuya producción de adormidera responde a fines poco nobles, o este término tan curioso que ha empleado la profesional, ese uso recreativo. Bueno, aquí en España podemos presumir de ser uno de los mayores países productores de adormidera con fines medicinales. Iván, ¿qué fines tiene la producción española y cómo se controla el uso y la venta que se le da? El uso actualmente que tiene la morfina, lógicamente, es para obtener, el opio, de ahí sale la morfina, es para obtener estos medicamentos analgésicos, medicamentos que fundamentalmente se usan, como hemos dicho antes, para trastornos dolorosos importantes y para situaciones, en el caso de otros derivados, situaciones de dolor oncológico. Estos medicamentos, lógicamente, debido a los riesgos de dependencia que pueden producir, presentan unos estrictos controles tanto en su prescripción como en su dispensación, tanto en el papel del médico como en el papel del farmacéutico. Estos medicamentos solo pueden ser recetados a un paciente a través de una receta especial, que es la receta de estupefacientes, en el cual con esta receta el paciente puede ir a la farmacia y ahí se le dispensa el medicamento. Aparte de esto, el farmacéutico tiene un estricto control de todas las cantidades de sustancias estupefacientes que entran en la farmacia, las que dispensa y los restos que le quedan en su farmacia. Cantidades que son posteriormente siempre evaluadas por los servicios de inspección farmacéutica. Iván, aguántame un momento ahí porque seguro que te va a interesar esta última respuesta que busco. ¿Qué medidas de seguridad y de vigilancia tienen estos campos de cultivo? ¿Cómo se protegen de los robos? Hemos querido ir a un experto, a Rafael Salgueiro. Él es economista, es consultor en estrategia empresarial. Pues hay que entender bien la estructura de la producción en España para
para aterrizar en la seguridad. En España solamente hay una empresa autorizada, Alcaliber, para organizar la producción y para la obtención de los estupefacientes legales, ¿no? Los alcaloides. Esta empresa se fundó en el 73 por Laboratorio Sabello y organiza la producción. Es decir, hace contratos con agricultores que desean destinar su tierra a este cultivo. Estos agricultores también necesitan una autorización y una certificación de idoneidad por parte de la delegación provincial correspondiente, ¿no? Ellos producen, se tritura la paja y se envía a la planta industrial que está en Toledo. Bien, todos los transportes son acompañados por la policía o por la Guardia Civil, es decir, está presente en toda la ciudad. En el campo propiamente dicho, el funcionamiento es el siguiente, ¿no? Vigilancia de la Guardia Civil, seguridad privada, televigilancia y también discreción sobre el cultivo que se está teniendo en la tierra. No es una ley del silencio, no hay una obligación legal de guardar silencio, pero sí existe una obligación de discreción. Y hay otro factor adicional de seguridad, y es que la variedad de adormidera que se cultiva en España requiere un procedimiento industrial bastante complicado para obtener los estupefacientes, bueno, porcina, codeína o tebaína, ¿no? Este es el procedimiento de seguridad y no hay incidencias. Perfecto, señor Salgueiro, gracias. Iván, curiosa esta información, cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velan desde el propio campo el transporte hasta esta fábrica de Toledo. Iván, gracias por ayudarnos a entender un poquito más sobre la morfina, que su nombre por una parte nos da mucho miedo, pero por otra parte qué reconfortante es ante procesos dolorosos, agudos, que generan una calidad de vida para el paciente muy notable, ¿verdad? Correcto, exactamente. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un medicamento, si bien lógicamente puede hacerse un mal uso del mismo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es un fármaco que debe estar bajo control sanitario. Señor Espada, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Se puede volar con música deliciosa como esta, que no atenta a nuestra salud? No sé qué pensarás si te digo que detrás de una simple aspirina hay un viaje absolutamente fascinante al siglo XIX. Durante generaciones, la aspirina nos ha calmado un dolor de cabeza, un dolor de espalda o un dolor de muelas. ¿Sabías que su origen se remonta a una planta, a un árbol?
Mónica García, buenas noches de nuevo. Hola Adolfo, ¿qué tal? El origen de la aspirina está en un árbol, concretamente en su corteza. Se trata de la corteza de sauce, que contiene una sustancia llamada ácido salicílico. Y esa sustancia tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Las propiedades de la corteza de sauce la descubrió un químico francés llamado Charles Gerard a mediados del siglo XIX. El problema con el que se encontró este hombre era con el sabor del ácido salicílico, que era tan desagradable que llegaba incluso a provocar irritación estomacal. ¿Cómo se salvó ese escollo y cómo la aspirina se convirtió en el medicamento mundialmente conocido que es hoy día? Por cierto, Adolfo, te diré, a lo mejor ya lo sabes, el nombre surge de unir la A de acetil con espir de espirea, una planta que también contiene ácido salicílico. Bueno, detrás de algo tan, gracias Mónica, tan aparentemente simple como una aspirina, hay toda una historia. Me va a ayudar a ponerla en pie Pilar León. Ella es catedrática de Historia de la Medicina e Historia de la Farmacia en la prestigiosa Universidad de Navarra. Querida Pilar, buenas noches. Buenas noches. Oiga, muchas veces los descubrimientos científicos llegan por pura casualidad o porque se estaba buscando otra cosa. ¿Cuál es el caso de la aspirina? ¿Qué hacía este francés con un trozo de corteza de sauce para llegar a la conclusión de que podía calmar el dolor? Es cierto que hay muchos descubrimientos que se llega por casualidad, pero creo que no es el caso de la aspirina, porque la corteza de sauce ha sido utilizada a lo largo de todos los siglos de la historia de medicina racional, incluso antes, es propio incluso de las farmacopeas de civilizaciones antiguas y aparece en todos los libros de medicina antigua, también hipocráticos. Yo creo que cambia la cosa en el siglo XIX porque se desarrolla la química y sobre todo una química que se llama química orgánica, química de lo vivo, química de lo biológico. Y ahí se dan 3 pasos. El primer paso fue descubrir, aislar qué principios químicos eran activos en esas plantas, en este caso concreto, en la corteza del sauce. La segunda fase fue ver qué mecanismos de acción tenía. Y la tercera fue ya la síntesis en el laboratorio. Entonces, cuando te refieres a cómo se aisló, había todo un movimiento que estaban buscando cuáles eran los principios activos de esas plantas que eran activos como medicamentos. Y en ese movimiento está este francés, que es Charles Gerard, que es el que aísla ese principio activo. Correcto, porque realmente atribuirle la creación de la aspirina habría que hacerlo a Felix Hoffmann, ¿no? Que él fue realmente el que pudo compensar que el remedio no fuera peor que la enfermedad, ¿no? Pues más o menos. Bayer era una compañía muy grande, sobre todo de colorantes, y abrió una división para estudiar fármacos. Y de los primeros fármacos que estudiaron fue el ácido acetilsalicílico, para intentar conseguir que fuera más puro y sobre todo estable y sin estos efectos secundarios pues que no hacían posible aplicarlo. Y Felix Hoffmann trabajaba en una división dentro de Bayer, era un químico joven y consiguió el ácido acetilsalicílico, como se conoce hoy en día, puro y estable, aunque esa historia fue rebatida en los años 90 porque el jefe de una de las 2 divisiones, había una división de química y otra división de fármacos dedicada a estos tipos de sustancias, que era Eisengrun. Eisengrun debió tener una participación muy directa en el desarrollo de lo que se conoce por aspirina. Uh-huh. Oiga, se dice que la fórmula de la Coca-Cola es secreta. En el caso de la aspirina, ¿también o es un medicamento absolutamente transparente y simplemente es que nadie lo puede copiar o no lo puede fabricar por temas de patente? Es todo lo contrario. Cuando Bayer intenta registrar y patentar esta sustancia, dicen que no puede ser porque eso lo están haciendo en muchos laboratorios. Y de hecho se lo denegaron. Fue a Inglaterra y también se lo denegaron. Y después en Estados Unidos consiguió que patentaran el procedimiento que Bayer seguía. Lo que Bayer hizo fue registrar el nombre aspirina,
pero la aspirina simultáneamente se estaba ya fabricando en otros laboratorios y después se fabrica en muchos otros laboratorios. Bayer unió al descubrimiento de la aspirina una política de marketing y de difusión muy concreta para individualizarla, para identificarla con Bayer. De hecho, se acuñó el nombre de Bayer en los comprimidos y asociar Bayer, aspirina, seguridad y un producto concreto. Pero la aspirina en Australia se llamaba Aspro, había cafeaspirina, ha habido diferente ácido acetilsalicílico hecho simultáneamente por otros laboratorios. Correcto. Bueno, de hecho, ahora todos asociamos la aspirina, que la compramos en una cajita, viene en un blister. Inicialmente, te hablo de 1899, a las puertas de 1900 se vendía en bolsitas, era como un polvo blanco, ¿no? Bueno, en el año 69 la aspirina formaba parte del botiquín que llevaban los astronautas del Apolo 11 en su viaje a la Luna. Décadas más tarde, en 1991, la aspirina se incluye por primera vez en el libro Guinness de los récords por ser el analgésico más vendido en el mundo. Actualmente, Pilar, ¿cuántas aspirinas se pueden llegar a comercializar en todo el mundo cada año? Y una pregunta más, ¿cuántos millones de euros factura anualmente Bayer por sus aspirinas? Bueno, el problema es que conforme avanzan los años surgen otros analgésicos. Entonces resulta que simultáneamente con la aspirina empiezan a usarse otros antiinflamatorios no esteroideos como el paracetamol o el ibuprofeno, y bajó ya en esta época, en los años 70, 80, el consumo de la aspirina, pero apareció otra indicación que es como anticoagulante. Entonces, de hecho ahora se vende también como analgésico, antipirético y antiinflamatorio, pero sobre todo se vende también como producto anticoagulante que fue aprobado por la FDA en los años 80. Por tanto, perdóneme, tomar todos los días media aspirina, como me recomienda un amigo, para evitar problemas circulatorios, esto tiene todo el sentido, por tanto, ¿no? Tiene sentido si está indicado y si está controlado, si ha sido prescrito por algún médico y si lo necesitan. Correcto. Lo que no tiene ningún sentido es automedicarse, ni siquiera aspirina. Bien, y la aspirina no es inocua. Es una buena recomendación. Le preguntaba, no sé si tiene el dato, ¿cuántas aspirinas se pueden llegar a comercializar en todo el mundo cada año? Pues no tengo el dato concreto, pero sí que son muchos millones. Tengo el dato público de Bayer de facturación global, que son como 50.000 millones de euros en el año 22. ¿Solo en el año 22? Sí, pero yo creo que no es solo con relación a la fabricación de aspirina, sino a muchos otros fármacos. Entonces, es difícil también identificar, se puede identificar, ¿verdad?, siendo experto y entrando en cuestiones económicas de las empresas, pero yo creo que es un conglomerado de productos farmacéuticos y yo no tengo acceso ahora mismo a lo que deriva de costo y de beneficio de una sección sola de Bayer. En todo caso, lo que sí podemos garantizar es que desde que empezara Bayer a fabricar el 10 de octubre de 1897 han debido de ser billones de euros, de dólares que se han vendido en todo el mundo. Pilar León, repito, te recuerdo, catedrática de Historia de la Medicina e Historia de la Farmacia en la Universidad de Navarra. Como siempre, el rigor que consigo de los pedagogos de la Universidad de Navarra. Señora, gracias por atenderme a estas horas. Ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida, borrachos de risa y deseo. Ya no cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, besaré tus heridas cuando esté dolida del mundo. Ya no.
siempre. Esta noche estamos conociendo el origen vegetal que tienen algunos medicamentos que nos facilitan la vida, y también abordaremos el origen vegetal de sustancias que nos la puede quitar, como es el caso del cianuro. Pero esto va a ser dentro de unos minutos. Hemos hablado de la morfina, de la aspirina. Vamos a hacerlo ahora de la quinina. Mónica, ¿qué es y para qué se emplea la quinina? Básicamente la quinina es una sustancia que se encuentra en el árbol de la quina, en su corteza concretamente, y que se emplea para tratar la malaria, es decir, una enfermedad que puede llegar a ser grave y que transmiten los mosquitos en determinados países del mundo, como en África, en Asia y en América del Sur. Ya en el siglo XVII, los nativos del Perú y de Bolivia empleaban la quinina para tratar la fiebre y otros síntomas de la malaria. Pero la quinina no solo se usa con fines médicos, también se conoce por ser uno de los ingredientes originales de la Coca-Cola y de la tónica. Así que, siendo muy positivo, Adolfo, podemos decir que cuando te estás tomando un gin tonic, estás tomando un pequeñísimo remedio contra la malaria. Bueno, pues es ver la vida de manera positiva, sin duda. Bueno, para descubrir los usos médicos y no médicos de la quinina, quiero saludar a Manuel Linares. Es médico especialista en microbiología, es presidente de la Fundación IO, una organización científica que desarrolla proyectos en salud global, especialmente en el campo de las enfermedades infecciosas. Doctor Linares, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Encantado de saludarte. Oiga, nos ha quedado claro que la quinina es un alcaloide, es decir, una sustancia que contiene la corteza del árbol de la quina, que se ha usado desde hace siglos para tratar la malaria. Pero, ¿qué otros usos tiene la quinina tanto en medicina como en nuestra vida diaria? Pónganos algún ejemplo. Pues bueno, la quinina conocida como la corteza de los jesuitas, ¿no? Por la historia que comentaba la compañera. Usos, pues precisamente por el sabor amargo que tiene, pues se ha utilizado mucho en gastronomía. Discúlpeme, una apreciación. He leído en algún sitio que la quinina puede ser la sustancia más amarga que reconoce la lengua humana. No la más amarga, pero sí que hay una escala que mide eso, que es la escala de la Amarogentina, que si la Amarogentina sería 1000, la quinina estaría en el top de arriba, en el 76 puesto, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Pero no, hay sustancias más amargas, ¿no? De hecho, hay una que se llama denatorio que se descubrió hace poco, que es mucho más amarga. De hecho, discúlpeme que le he interrumpido y le preguntaba qué usos tiene la quinina tanto en medicina como en nuestra vida diaria, y le pedí algún ejemplo. Pues, a ver, la quinina, el principal uso médico que se le ha dado es el tratamiento de la malaria, del paludismo, del parásito que provoca la malaria, porque tiene esa actividad parasiticida, ¿no? Que destruye el parásito. Pero también se ha utilizado para tratar fiebres, se ha utilizado para tratar dolores, para tratar problemas de espasmos gastrointestinales. Es decir, ha tenido muchos usos asociados, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo los culinarios también. Oiga, ¿quién comienza a explotar la quinina como medicamento? La historia de la quinina es apasionante. De hecho, nos tenemos que remontar al Nuevo Mundo, ¿no? A la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, y allí, pues la malaria es una enfermedad que, según, esto es un debate muy grande que tienen los historiadores, si estaba antes de la llegada de los españoles. Parece que no, que fue otra de las enfermedades que llegaron con la conquista. Y se vio un poco que los indios, los incas en este caso, vieron las propiedades medicinales. Era una sociedad que utilizaba muchas plantas para el tratamiento de las enfermedades. Vieron que con una corteza, pues utilizaban la corteza y quitaban las fiebres, las famosas fiebres tercianas y cuartanas que provocaba el parásito, ¿no? Ese sería un poco el origen histórico. Sudamérica, el Perú, la llegada de los españoles, los jesuitas como primeros comercializadores de traer al viejo mundo la corteza de la quina, ¿no? Durante 3 siglos, Bolivia y Perú se convirtieron en grandes productoras del árbol de la quina. De hecho, Perú tiene una hoja de este árbol en su escudo nacional. Actualmente, sin embargo, los bosques de quina han desaparecido, fruto de la deforestación. Oiga, ¿por qué ya no se necesita la corteza de este árbol? ¿Ya solo se consigue la quinina sintetizada en un laboratorio? Claro, al final el avance farmacológico imagínate lo que supone, pues la purificación de la sustancia, ¿no? Hemos avanzado mucho en la quina. De hecho, la síntesis química de la quinina se consiguió
completamente en 1944 y el uso un poco a través de un poco de plantas pues ha dejado de ser anecdótico, pero previo a eso ha sido una historia mundial apasionante. Los holandeses, por ejemplo, llevaron el árbol de la quina a Java, a la isla de Java, y democratizaron, por así decirlo, el uso del tratamiento de la malaria a nivel mundial. O hay historias muy curiosas como la de Cromwell, ¿no? Cromwell se negó a ser tratado con el polvo de los jesuitas porque lo consideraban como una intromisión o un ataque al protestantismo de aquellos años, ¿no? Muy, muy, muy interesante la historia de la quina. ¿Y cuáles son los efectos secundarios asociados al consumo de la quinina? Porque nos ha quedado claro antes con otro experto que nos hablaba, en fin, que no hay ningún medicamento inocuo desde el punto de vista de los efectos secundarios. ¿Tiene, supongo, efectos secundarios el consumo de la quinina? Por supuesto, y nosotros como médicos siempre lo decimos, ¿no? Que las sustancias naturales, aunque procedan de plantas, tienen sus efectos secundarios. Y eso está muy regulado. De hecho, como sabéis, la tónica que se comentaba antes lleva un porcentaje de quinina mucho, mucho menor a la que usaban en la India cuando empezaba aquello del gin tonic, ¿no? Pero sí que está regulado y, de hecho, tanto la FDA como la Agencia Española del Medicamento regula la concentración que pueden llevar las bebidas isotónicas a 100 miligramos por litro, es decir, que eso es inocuo. Ten en cuenta que la quinina a una dosis de 8 gramos puede ser mortal, puede provocar la muerte por los efectos secundarios que provoca. De hecho, hay un síndrome que se llama el chinchonismo, ¿no? Derivado un poco de la intoxicación por la chinchona, que es la quinina, que está muy descrito, que provoca mucho malestar, problemas gastrointestinales, arritmias cardíacas. Por eso hay algunos países que incluso el uso de la quina está prohibido. En China, por ejemplo, las bebidas no se pueden añadir con suplementos, ¿no? O la regulación de esas partículas por millón están muy reguladas. En Estados Unidos, por ejemplo, son 83 partículas por millón, ¿no? De la quinina hablábamos de la tónica, también en bebidas carbonatadas. En su momento también he leído que la Coca-Cola utilizó este ingrediente. Por tanto, podemos concluir, esta es una visión muy positiva de la vida, que tomar un gin tonic de vez en cuando, aparte de que te ayude a hacer la digestión, no sé por qué le provoco una sonrisa. Sabe ya lo que le voy a preguntar, ¿no? Seguro, sí. De hecho, tenemos un post que es lo clásico. Tendrías que tomarte 20 gin tonic cada 8 horas para protegerte de la malaria, para que veas un poco la... Por tanto, no parece una solución que sea como muy prudente, ¿no? Claro, es lo que te comentaba, que al final los ingleses, que fueron los generadores de la primera tónica en el sentido de que mejoraba las digestiones, vaciaba mejor el estómago, provocaba secreción intestinal, utilizaban unas concentraciones de quinina mucho, mucho más altas de las que están permitidas ahora. De hecho, ahora te puedes tomar un gin tonic, pero por supuesto no te va a prevenir de nada. Correcto. Ahora, a continuación, ha prometido estar conmigo, un nutricionista, y hablaremos de plantas. Hemos hablado de las que nos dan la vida, las que nos dan cobertura para tener una mayor calidad de vida, y hay otras que nos pueden matar, como es, por ejemplo, aquellas que contienen cianuro. Y en las almendras, ojo, porque en las almendras se contiene cianuro, pero claro, ¿qué cantidad de almendras hay que tomar para que la almendra sea tóxica? Les recuerdo que los nutricionistas hablan de que un puñadito de almendras al día puede ser muy saludable, ¿no? Eso es, al final tenemos que conocer, los médicos hemos utilizado en nuestra farmacopea pues plantas como la digital, que a dosis terapéuticas son, pero muchas veces ese umbral que separa la toxicidad es un poco estrecho, ¿no? De hecho, tenemos que conocerlo mucho, ¿no? Los amantes de lo natural, que somos muchos, pues tenemos que conocer un poco lo que estamos tomando y a qué dosis, ¿no? Y sobre todo el problema de todo esto es la fabricación, porque igual que un medicamento lleva un proceso asociado muy controlado, muchas de estas sustancias nos llegan a nuestras despensas o a nuestras cocinas sin una trazabilidad clara, ¿no? Y puede haber un porcentaje de principio activo mucho, mucho más alto de lo deseado. ¿Y estará de acuerdo conmigo que hoy convendría hacer una recomendación cuando hablamos de gin tonic o hablamos de las almendras? En todo caso, todo tomado con moderación da la impresión de que nos ayuda a vivir con más calidad de vida, y todo lo que no sea moderación al final te suele pasar factura, ¿no?
Eso es, sí. Mira, la historia de la quinina es la historia de la humanidad. Es la mezcla de cómo una sustancia natural ha ayudado a salvar miles y millones de vidas a lo largo de la historia. Se ha usado con fines militares, se ha usado para la conquista, se ha usado para muchísimas cosas. Y es reflejo un poco del ser humano, en cierta medida, ¿no? De hecho, la historia de la quinina es la historia de la humanidad. Cuando habla de conquista, ¿se refiere a la conquista militar o a la conquista amorosa? Conquista militar, por supuesto, ¿no? Ha decidido la quinina el que un ejército, por ejemplo, para tratar a sus soldados, llevaran a disposición quinina en el siglo XIX, pues permitía que en esas condiciones lúgubres de áreas pantanosas donde el mosquito picaba, y pues que unos ejércitos triunfaran y otros no. Eso marcaba la diferencia. Nos lo cuenta en la COPE Manuel Linares, es médico especialista en microbiología. Doctor Linares, gracias por atenderme, ha sido un placer tenerle esta noche en el programa. Gracias. Gracias a vosotros. En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y mientras por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo. Piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de casi todas las asignaturas suspendió. Vamos a situarnos ahora en diciembre del año 2017 en La Haya. Delante de los miembros del tribunal que lo juzgaba por crímenes de guerra, el ex líder militar bosnio-croata, Slobodan Praljak, se suicidó delante de las cámaras. Sin que los agentes tuvieran tiempo para reaccionar, este ex militar bebió el contenido de un pequeño frasco que contenía cianuro de sodio disuelto en agua. Su muerte fue dolorosa. Crisis respiratoria, convulsiones e insuficiencia cardíaca. Slobodan Praljak is not a war criminal. Slobodan Praljak no es un criminal de guerra. Rechazo el fallo del tribunal. Stop, please. Please sit down. Pare, siéntese, por favor. I have taken poison. Bebí veneno. We suspend, please, the curtains. Suspendemos. Por favor, las cortinas. De la misma forma que esta noche hemos descubierto el origen vegetal que tienen medicamentos que nos hacen bien, como la morfina, la aspirina o la quinina, descubrimos también los peligros que esconden plantas o árboles como el almendro, la soja o la mandioca. Esta última, la mandioca, una fuente clave en la alimentación de países tropicales. Todos ellos contienen cianuro. A ver, no quiero alarmar a nadie, así que vamos a saludar a un experto. Él es Pablo Ojeda, es nutricionista. Yo le veo, supongo que tú también, en La Sexta. Querido Pablo, muy buenas noches. Bienvenido a la noche de Arjona. ¿Qué tal, Adolfo? Me alegro de saludarte. Buenas noches. En primer lugar, ¿qué es el cianuro o los cianuros? Porque tengo entendido que existen varios, ¿no? Sí, como lo has dicho, está el de sodio, está el de hidrógeno, hay muchos, ¿no? Al final no deja de ser un producto químico venenoso, que como muy bien has dicho, se encuentra en algunos alimentos y plantas, o por la combustión, como por ejemplo puede ser el tabaco, por lo tanto está mucho más presente en nuestra vida común de lo que la gente se puede imaginar. Entiendo. Incluso en alimentos, porque yo he hablado de la soja, he hablado de la almendra, pero hay otros muchos alimentos donde hay cianuro, ¿verdad? En muchos alimentos, y además cada día desgraciadamente más, ya que hay algunos fertilizantes y algunos productos químicos para la conservación de plantas que lo llevan. Por lo tanto,
mayor exposición en el campo con este tipo de fertilizantes, pues lo meten en su organismo. Oye, Pablo, yo tomo todos los días, entre otras cosas por recomendación tuya, un puñado de almendras porque siempre has defendido que son saludables. ¿Cuántos kilos de almendras me tendría que tomar para morir por cianuro? Sigue tomándolo, Adolfo, pero para que tengas un problema serio por cianuro te tendrías que tomar en torno a 1.650 gramos y 3.300. Por lo tanto, te dolería mucho la barriga antes de que te hiciera efecto el cianuro. O sea, entre 1,5 kg y 3 kilos de almendras para tener... Sí, señor. Correcto. ¿Qué efectos produce el cianuro en nuestro cuerpo si lo tomamos en altas dosis o prolongado en el tiempo? Es decir, si alguien de mi equipo me estuviera envenenando con cianuro, ¿qué síntomas iría sintiendo? Pues mira, el cianuro lo que hace en tu organismo es que la célula se quede sin oxígeno. El cianuro era la técnica letal de la famosa cámara de gas de los nazis. Por lo tanto, tu célula no puede consumir oxígeno y es la muerte. Pablo, una persona que muere tras ingerir cianuro, como fue el caso del ex líder militar bosnio-croata que he comentado, que se suicidó delante del Tribunal de La Haya que lo juzgaba, y que ese fragmento de grabación, aunque nosotros naturalmente hemos hecho el karaoke, hemos traducido al castellano, es un documento histórico que recoge lo que allí ocurrió. ¿Son evidentes los restos que deja este veneno en el cuerpo? Sí, se va notando. De hecho, ha habido varios casos en la historia por envenenamiento con cianuro y al final lo que se hace es una muestra de tejido celular y se va viendo la descomposición, la necrosis paulatina. Entonces sí se puede detectar. Entiendo que el cianuro, por lo que me has dicho, no es peligroso para nuestra salud en pequeñas cantidades. Me refiero, en fin, a tu recomendación de comer un puñadito de almendras diario. Sin embargo, la ingestión entre 50 y 100 gramos de cianuro de sodio o potasio producen un paro respiratorio inmediato, produce la muerte. Y ahí me quiero parar. ¿Cómo, cuándo y quién descubre la alta toxicidad del cianuro? Por así decirlo, ¿cuándo y quién utiliza por primera vez el cianuro para matar? 1782, químico sueco que se llamaba Carl Wilhelm. Mezcló un pigmento que se llama azul de Prusia, que es un pigmento que se utiliza en la pintura, con una solución ácida que al generarle calor, pues generaba una especie de espuma que desprendía un gas incoloro, como con un cierto olor a almendra, que era muy licuable. Y entonces ahí fue cuando se descubrió el famoso cianuro. Entonces fue en 1782. Me hablabas de usos industriales, por ejemplo, en el tema del abono que tiene el cianuro. ¿Cómo se fabrica el cianuro a nivel industrial, Pablo? Bueno, pues como otros muchos medicamentos que he escuchado que habéis hablado antes, es un principio activo que se encuentra en la naturaleza, desde la mandioca, que tengo que decir que es el alimento más consumido en el planeta. El alimento más consumido del planeta, el número 1, es la mandioca. Así como por esos procesos químicos como la hoja de tabaco, por eso es tan peligroso el tema del tabaco. Que tú te lo tomes un día probablemente no pasa nada, pero poco a poco va mermando, al igual que tenemos otros casos en la naturaleza como el famoso mercurio de los peces grandes o el cadmio que se encuentra en las carcasas de los moluscos, ¿no? Un consumo poco, no va a pasar nada, pero si te tomas durante 2 semanas 1 kilo de gambas al día, puedes tener serios problemas. Para terminar, sin demasiadas pistas que no queremos dar idea a nadie, ¿el cianuro se puede comprar con facilidad y su precio es asequible? No se puede comprar con facilidad. De hecho, es muy difícil si lo tiene la industria farmacéutica, pero a no ser que acudas a un mercado peligroso, no se puede adquirir con nada de facilidad. Fíjate que no solo el cianuro, también tienen origen vegetal otros tóxicos y venenos como la cicuta, la planta con la que fue envenenado el filósofo Sócrates, o el efecto tóxico, ojo, de la nuez moscada, que es un fruto que tomado en altas dosis puede provocar alucinaciones y malestar. En fin, es el maravilloso mundo de la naturaleza y cómo de él sacamos lo mejor y también lo peor. Ojeda, Pablo, nutricionista, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Adolfo, gracias. La morfina, la aspirina, la quinina,
Medicamentos que tienen su origen en una planta o en un árbol. Medicamentos que nos han dado vida, de la misma forma que el cianuro o la cicuta han supuesto la muerte por envenenamiento y que también tienen origen vegetal. Esta noche hemos descubierto las propiedades y los peligros que esconden las plantas. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Recuerda que cuando terminemos el programa subimos nuestros audios a la web cope.es/la noche de Adolfo Arjona. Ahí podrás volver a oír este y otros contenidos del programa. Noticias de las 3:02 en Canarias y luego seguimos. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver y a caer. Pequeñas tretas para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con la aplicación de Cope, vayas donde vayas, vamos contigo. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Tribes, Elena. Ya tenemos a los dos equipos calentando. Pitada, cuando... Primero sacaron bajo palo, después rechazaron. Descárgate la app. En COPE. La Champions.
Este martes desde las 8:30 de la tarde, Benfica Real Sociedad. Ya me tiemblan las piernas, Sevilla Arsenal y Braga Real Madrid. La pone un lateral, la baja un central y la revienta el otro. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Son las 3, las 2 en Canarias.